Hola amigos, una alegría de estar con ustedes nuevamente siguiendo este apasionante curso sobre el libro del Apocalipsis. Si por esas cosas ustedes por casualidad están viendo por primera vez este curso, les recomiendo que vayan a la lección número 1 y así sucesivamente hasta llegar a esta lección a fin de que puedan comprender los misterios del Apocalipsis. No es muy fácil poder entender estos temas que estamos tocando ahora si es que ustedes no han estado siguiendo el curso. Así que les recomiendo iniciarlo y entonces van a tener una comprensión mucho más cabal, más completa acerca de este apasionante libro, el último de la Biblia, Apocalipsis, que de paso, a manera de recordativo, quiere decir revelación. Y algo que está revelado no puede ser imposible de entender, ¿no es cierto? Si bien hay misterios, hay símbolos, pero estamos usando el método que usó Jesús para entender los misterios y es dejar que la Biblia solita vaya dándonos las llaves que abren las puertas para entender esos misterios. La Biblia se interpreta a sí misma. Y hoy vamos a hablar acerca del juicio final, la hora del juicio. Y en la próxima lección habremos de estudiar más específicamente acerca de cuándo comenzó el juicio final en el cielo, de acuerdo a una profecía que encontramos en el libro de Daniel, complemento del Apocalipsis. Así que es un tema sumamente apasionante, dividido en dos partes. La primera habremos de ver obviamente ahora, pero habremos de hacer una oración como siempre para que Dios nos acompañe y nos guíe. Así que les invito a que pidamos a Dios sabiduría. Querido Dios, gracias por encontrarnos nuevamente con mis amigos para estudiar una lección más del Apocalipsis. Sabemos que hay un juicio final que se está haciendo en el cielo. Queremos saber qué dicen las profecías de la Biblia acerca de este juicio. Danos entendimiento a través de tu Espíritu Santo y bendice a todos mis amigos que en cada curso están presentes para analizar juntos de esta manera tu palabra para encontrar la verdad que estamos buscando a lo largo del estudio de las profecías. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos entonces con la seguridad de que nuestro Maestro, el Espíritu Santo, dejado por Cristo aquí en la tierra como su sucesor, nos dé la luz para entender este nuevo tema. Y si alguna pregunta ha quedado del tema anterior o de los que presentamos antes todavía, bueno, ya saben, recurran al blog de esta website para que ustedes entonces puedan recibir una respuesta a algunas inquietudes que pudieron quedar por ahí flotando, y es normal que eso pase cuando estamos descubriendo estas grandes verdades. La hora del juicio. Apocalipsis dice que habrá una hora de juicio. Si abrimos allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 7, hay una hora, hay un momento marcado por la profecía en que se va a producir una hora, un año incluso, les puedo adelantar, en que el juicio final comenzaría en el cielo. Pero de ese año vamos a hablar en el próximo tema. Yo quiero que vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Vamos a leer desde el 6 para entender mejor. Dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como les decía al principio, aquí estamos enfrente de esto que mencioné. La hora de su juicio ha llegado. Hay una hora del juicio de Dios, el juicio final, que habría de comenzar en el cielo. La hora de su juicio ha llegado. Y quiero decirles que este juicio que Dios está haciendo se divide en 3 etapas. Actualmente lo que se hace en el santuario celestial en el cielo, donde Jesús intercede por nosotros, se llama el juicio investigador. La segunda etapa del juicio se va a llamar el juicio de comprobación. Cuando estudiamos el tema del milenio, en Apocalipsis 20, hablamos acerca de este juicio porque es precisamente durante ese milenio cuando los salvados habrán de comprobar
la justicia de Cristo a través de esos libros donde están registrados todos los nombres de los que se salvan y también los que se van a perder. Juicio de comprobación. Y la tercera fase del juicio es el juicio ejecutivo y final, es decir, después del milenio, cuando Dios destruya definitivamente a todos los malvados que van a ser levantados para darles su castigo, junto con Satanás y sus ángeles. Juicio investigador, juicio de comprobación y juicio ejecutivo. Esas son las tres últimas etapas del juicio que Dios tiene que hacer. Y este solemne mensaje que leímos en el versículo 6 y 7 del capítulo 14, sin duda nos habla de que parte del juicio o una fase del juicio se realizaría aquí en la tierra y otra en el cielo, en el santuario celestial. Al terminar, sale un ángel para cosechar. Si ustedes leen en el capítulo 14, versos 14 al 16 de Apocalipsis, dice lo siguiente. 14 al 16, San Juan escribe: Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Es decir, del templo sale otro ángel, del santuario donde intercede Jesús por nosotros, y sale allí un ángel diciendo a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, porque ha llegado el momento de cosechar. En otras palabras, este es el fin del juicio, cuando Jesús viene por segunda vez y le da a cada uno conforme a lo que haya hecho. Y de esa manera se inicia el milenio, donde habremos de participar, por la gracia de Dios, del juicio de comprobación. Acerca de la hora del juicio les dije recién que lo vamos a estudiar detalladamente mañana, pero hay una declaración en el Nuevo Testamento que habla acerca de la ceremonia que se hacía en el santuario terrenal y como a manera de un juicio investigador previo a la segunda venida de Cristo. Si vamos a Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28, Hebreos capítulo 9, versículos 23 al 28, vamos a encontrar la siguiente declaración de San Pablo. Hebreos 9, 23 al 28. Ahí dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En otras palabras, lo que acontecía en el santuario terrenal, ese santuario que Moisés había construido, que era una figura del celestial, ahora aquí aparece San Pablo diciendo que Jesús no entra en ese santuario, sino en un santuario celestial, en el verdadero santuario, para realizar la obra de intercesión por nosotros antes de que Él venga por segunda vez y por lo tanto iniciar allí arriba el juicio final, llamado así juicio final. Ustedes saben que una vez al año el sumo sacerdote en el santuario terrenal, que era construido para que allí los israelitas llevasen su animalito, su cordero, su cabrita para ser sacrificada por los sacerdotes, dentro de ese santuario esa sangre luego era asperjada dentro del lugar santísimo, porque el santuario del Antiguo Testamento se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí excepto los sacerdotes, y nadie podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar más sagrado del santuario aquí en la tierra, sino el sumo sacerdote, y una vez al año. ¿Qué hacía el sumo sacerdote una vez al año dentro del lugar santísimo? Bueno, allí dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos.
Y el juicio obviamente se hacía en base a los 10 mandamientos que ya hemos estudiado. Entonces, como el santuario terrenal era una figura del santuario celestial, y lo que acontecía en el santuario celestial terrenal debía acontecer en el santuario celestial, claramente enseñado a través de una profecía que vamos a estudiar, entonces debemos entender cuál era la función del sumo sacerdote. Allí, una vez al año, expiaba el pecado de todo el pueblo. La sangre asperjada en las cortinas del lugar santísimo representaba el perdón de Cristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo eso era un simbolismo en el santuario terrenal. Entonces, de la misma manera, Jesús proféticamente se está indicado en la palabra de Dios, tendría que entrar también, no una vez al año allá en el santuario celestial, sino una vez en la historia, dentro del lugar santísimo, donde está el arca del pacto que contiene los 10 mandamientos, en base a los cuales somos juzgados, de acuerdo a Santiago capítulo 2, versículo 12, para iniciar la última etapa, la purificación definitiva de ese santuario celestial en el cielo y darle a cada uno conforme a lo que haya hecho. Jesús ya entró a ese lugar santísimo en el cielo, siguiendo el mismo modelo de los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal. No es simplemente algo que está ahí escrito como algo que pasó, sino que tiene una conexión muy íntima con la función que Jesús cumpliría como un sumo sacerdote en el cielo después de su ascensión. Espero que vayan captando esta idea porque es muy importante para entender la profecía que estudiaremos en la próxima lección. En Apocalipsis 11:19, por ejemplo, Apocalipsis 11:19, presten bien atención a este versículo porque es muy interesante, vuelve a hablar del santuario donde Jesús está intercediendo actualmente y ya no está en el lugar santo como estaban antes los sacerdotes, sino está en el lugar santísimo. Y eso quiere decir que está en la última etapa del juicio. Versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y el templo de Dios, podríamos decir el santuario de Dios, es lo mismo, fue abierto en el cielo. ¿Y qué vio San Juan? Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál es el arca del pacto de Dios? Aquella arca de oro que tenía 2 querubines, 2 ángeles con las alas desplegadas y en cuyo interior estaban la tabla de los 10 mandamientos. Bueno, como en el cielo también, en el santuario celestial, existe el arca del pacto con los 10 mandamientos ahí adentro por los cuales somos juzgados, como dije recién de acuerdo a Santiago 2:12. Entonces, en un momento, a San Juan se le permite ver el arca del pacto. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Quiere decir que en un momento de la historia, alguien entró al lugar santísimo donde está el arca del pacto y quién sino el mismo Jesús como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado defensor que allí intercede por nosotros. Y les pregunto, amigos de paso, si San Juan vio el arca del pacto y sabemos que dentro de esa arca del pacto están los 10 mandamientos, ¿cuáles mandamientos están allí dentro del arca del pacto en el cielo? Los mismos que estaban dentro del arca del pacto en el santuario terrenal en el Antiguo Testamento, aquellos escritos por el dedo de Dios. Y les quiero preguntar, ¿están los 10 ahí o será que alguno ha sido cambiado? No, lo que vio San Juan es el arca del pacto con los 10 mandamientos tal como están en Éxodo 20, incluyendo el 4.º mandamiento que ordena la observancia del sábado. Interesante, ¿verdad? Vamos entonces a otro pasaje que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, sabemos que el profeta Daniel es complemento del profeta San Juan que escribió el Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versículo 9, habla de la actividad del juicio en el cielo. 7, 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y la rueda del mismo fuego ardiente. ¿Se acuerdan cuando San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1, describe la persona de Jesús con estas mismas palabras? Vestido blanco como la nieve, pelo de su cabeza como lana limpia. Aquí lo tenemos nuevamente. Un río de fuego, dice el versículo 10, procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, ángeles. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
Hemos estudiado acerca de esos libros donde se registran los nombres de todos los que van a salvarse, y también está el otro libro donde se registran los nombres de los que se van a perder. Esos libros precisamente que servirán de juicio de comprobación durante el milenio. El versículo 11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. De esto vamos a estudiar después. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y el versículo 12 dice: habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y sigue hablando en forma simbólica acerca de lo que acontece en este juicio que ya se inició en el cielo, en el santuario celestial. Esta fase, amigos, tiene que ver con el juicio que atañe al pueblo de Dios. Es decir, ya sea que hayan hecho obras buenas o malas, tienen que ser juzgados de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 12:14, donde dice claramente que toda obra será traída a juicio. El juicio en base a la ley de Dios. El acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis 12, es Satanás. En Zacarías 3, 1 y 2 también se habla acerca de esto. Sin embargo, aunque tenemos el acusador, Jesús está intercediendo por nosotros para que a través del arrepentimiento nos conceda el perdón y la limpieza total de nuestros pecados, y Satanás no pueda acusarnos porque tenemos un abogado defensor. Como dice Apocalipsis 3:5, Jesús promete no borrar del libro de la vida a los vencedores. ¿Se acuerdan cuando estudiamos sobre las 7 iglesias? Leímos entre el capítulo 2 y 3, el 3:5, donde dice que no voy a borrar, dice Jesús, del libro de la vida a los que venzan. Y el juicio investigador, este juicio que actualmente se está realizando en el cielo, se lleva a cabo precisamente en una época cuando el anticristo estaría obrando, estaría de alguna manera confundiendo a la gente con falsas enseñanzas, como dice Daniel 7, versículo 13. Y al final, entonces, del juicio investigador, estará decidida la suerte de todo ser viviente, como dice Apocalipsis 22, 11 y 12, y entonces Jesús vendrá por los suyos. Pero mientras haya una sola persona que esté en el valle de la decisión, sin haberse todavía arrepentido, y Jesús está viendo que esa persona está luchando por aceptar a Jesús como su Salvador, pero hay cosas que lo están atando a este mundo. Sin embargo, Jesús va a estar esperando aunque sea uno solo hasta que esa persona haya sellado su suerte, haya decidido aceptar a Jesús como su Salvador, y entonces el juicio se terminará en el cielo. Por lo tanto, no debemos tener miedo al juicio. Teniendo un abogado defensor que intercede por nosotros, no hay miedo alguno que tener. ¿Saben, amigos, quiénes tienen miedo al juicio final? Los que no están amando a Dios de todo corazón, sino que se complacen en la inmoralidad, en los vicios, y quieren vivir una vida diferente a la vida que Dios nos pide que vivamos. Ellos sí deben tener miedo al juicio final, pero no ustedes y yo, que al menos estamos tratando con la fuerza y el poder de Dios de andar en sus caminos. Apocalipsis 22, versículo 10 y 11, se habla precisamente del momento cuando culmina el juicio investigador o juicio final en el cielo. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, o mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Poco antes de terminar la revelación del Apocalipsis se registran estas palabras, cuando Jesús dice: el que es injusto sea injusto todavía. Hoy Jesús no nos dice eso. Si hoy somos injustos, somos pecadores, Jesús nos dice: arrepiéntete. Pero llegará un momento cuando Él dirá: ya no hay tiempo para arrepentirse, porque será el momento cuando Jesús deje el santuario celestial, deje de interceder por nosotros allá en el lugar santísimo, y entonces se produzca ese silencio
que se registra en el capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis, que ya hemos estudiado, ese silencio por media hora porque la actividad mediadora de Cristo cesa, porque Él viene a buscar a su pueblo aquí a la tierra. La segunda fase del juicio dijimos que va a ser durante los 1000 años. Apocalipsis 20, ya hemos leído ese capítulo cuando estudiamos del milenio. Allí, entonces, a manera de repaso, ustedes pueden volver a leer el capítulo 20 si quieren. Allí dice que los hijos de Dios habrán de entrar en esa otra etapa del juicio que se llama juicio de comprobación, donde los libros van a ser abiertos y donde los hijos de Dios podrán comprobar que Dios es justo en el hecho de haber declarado a algunos como salvados y a otros como perdidos. Eso es juicio de comprobación. Y al terminar los 1000 años, de paso el juicio de comprobación lo encontramos también en 1 Corintios 6, 2 y 3, que también lo hemos leído cuando estudiamos el milenio, donde dice que, San Pablo dice que los salvados habrán de juzgar a los ángeles, y en el sentido de comprobar por qué el veredicto de los ángeles caídos será la destrucción definitiva, y asimismo lo que va a pasar con los malvados. Al terminar entonces los 1000 años, viene la tercera fase del juicio, que es la última, y quiero explicarles algo que también lo podemos entender a la luz del trabajo que se hacía en el santuario terrenal en el Antiguo Testamento. Como dijimos recién, una vez al año ese santuario tenía que ser purificado, y así, una vez en la historia, Jesús también tenía que purificar el santuario en el cielo, es decir, hacer el juicio final, dar el veredicto final a los salvados. Y así en el santuario terrenal ocurría lo mismo. Toda esa sangre asperjada allí en el santuario representaba, por lo tanto, el perdón de los israelitas que habían llevado su animalito allí para ser sacrificado, y ese animalito, sabemos, representa al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era una figura de Cristo. Pero al año, cuando una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar al pueblo, había un macho cabrío que era por Jehová, un macho cabrío que era para expiar al pueblo. Ese macho cabrío era un símbolo de Jesús, sobre el cual Dios cargó toda nuestra culpa. Pero también había otro macho cabrío que no era por Jehová, sino por Azazel. Así dice en Levítico 16, pueden leerlo todo luego para entender mejor. Y ese macho cabrío por Azazel era un macho que no era sacrificado, en otras palabras, era un animalito que no cumplía ninguna función salvífica, es decir, no representaba a Cristo como Salvador, sino que ese macho era un símbolo de Satanás. Recuerden que después de los 1000 años, Satanás será destruido, pero durante esos 1000 años él anda en el desierto de esta tierra sin poder hacer nada, porque no va a haber nadie aquí a quien engañar, porque habrá sido destruida totalmente la tierra. Ese macho cabrío en el Antiguo Testamento, en el santuario terrenal, era lanzado también al desierto, era librado a su propia suerte, y ese macho cabrío por Azazel representa a Satanás durante el milenio, y ese macho cabrío por ahí solo terminaba muriendo y no cumplía ninguna función sino simbolizar a Satanás en el Nuevo Testamento, especialmente en el tiempo del milenio y posterior al milenio, cuando él será destruido definitivamente. ¿Cómo describe el Apocalipsis la manera en que se cumplirá la última parte del juicio profetizado por el símbolo del santuario? Vamos a ver el capítulo 14, versículo 17 al 20 de Apocalipsis. Volvamos al capítulo 14, donde habíamos comenzado, y veamos entonces cómo se describe la última parte del juicio profetizado en el símbolo del santuario. 14, 17 al 20 dice así: Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar, otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña en la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, y por 1600 estadios. Todo este simbolismo, amigos, representa lo que va a acontecer después del milenio.
Aquí se habla de que va a haber un gran lagar, digamos lago de fuego, las uvas son echadas allí, símbolo de los malvados, porque es el gran lagar de la ira de Dios, y de esa manera allí ellos sufren después del milenio ese fuego que desciende del cielo y los consume para siempre. El capítulo 20, versículo 11 al 15, también registra lo que pasa después del milenio. Y esta vendría a ser, como dijimos al principio, la fase ejecutiva del juicio. Es decir, cuando Dios ejecuta de una vez y para siempre a todos los malvados que no merecen la salvación y a Satanás y sus ángeles. Y por fin, cielos nuevos y tierra nueva, como dice Apocalipsis 21, donde nunca más habrá dolor, ni muerte, ni llanto, ni clamor, y todas las cosas que nos han causado sufrimiento en esta tierra habrán de terminar para siempre. Yo sé, amigos, que este es un tema que por ser nuevo para muchos de ustedes puede ser un poquito complicado de entender. Pueden volver a ver este curso, tienen la ventaja, gracias a la tecnología, de que pueden detener la imagen y retroceder y tratar de repasar un poquito las cosas que estamos diciendo a fin de que puedan tener una mejor comprensión de este tema. Y es importante que lo entiendan porque cuando en la próxima lección hablemos de una gran profecía registrada en el libro de Daniel, que nos habla acerca de la hora del juicio final, cuándo llegó, cuándo se inició en el cielo el juicio investigador, ustedes van a quedar sorprendidos, porque lo único que puedo adelantarles ahora es que esa hora del juicio ya ha llegado. ¿Quieren saber cuál es la fecha? Pues en el próximo curso habremos de estudiar este apasionante tema. Espero que haya sido de su agrado este estudio, mucho simbolismo por supuesto, pero con la ayuda de Dios y de su palabra podemos ir entendiendo todas estas cosas maravillosas que están ocurriendo y que nos indican que muy pronto el Señor Jesús habrá de volver por ustedes y por mí, si nos portamos bien. Vamos a hacer entonces una oración para darle gracias a Dios. Querido Señor, gracias por estas revelaciones tan asombrosas que encontramos no solo en el Apocalipsis, sino en aquellos libros que le arrojan luz a estos misterios escritos por San Juan. Ayúdanos a prepararnos para ese día final que se viene rápidamente cuando Jesús traerá su veredicto para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no temer al juicio, porque el amor echa fuera el temor, como dice San Juan, y si te amamos, Señor, estamos seguros de que nuestro abogado defensor habrá de darnos el perdón y también un lugar en el reino de los cielos. Bendice a mis amigos y acompáñanos en el resto de lo que queda de este curso. En el nombre de Jesús. Amén.